se rescata mucho de... buenas tardes con todos, buenas tardes, disculpen por favor la tardanza. Sí, ahora puedes explicar un poquito la introducción, ¿no? Eh, Mientras voy a ir dejando la presentación, ¿no?, que vamos a realizar hoy de, de esa lectura en verdad tan bonita que es la de Bernard, ¿no? Eh, Les decía que la referencia a través del cine, por ejemplo, en el caso de los griegos, está un poquito entre detrás del tiempo y siempre presente, ¿no? Detrás del tiempo porque la caracterización de sus personas, de sus individuos, como población, como el yo, que va a ser muy importante en el diálogo de hoy, está en la película esta de Zorro el Griego, una película de los años 70 por ahí, ¿no? Con un magistral Anthony Quinn, ¿sí? Sin embargo, mucha de la mitología más bien va a estar bastante presente, ¿no? Esta película, perdón, es del año 64, ¿sí? Ahora les voy a pasar simplemente no el video porque es imposible, pero sí al menos la carátula, ¿no? De esta película que se la recomiendo que vean, está completa en YouTube. Sí, está completísima en YouTube, así que yo sugiero que es relativamente corta, ¿no? Hora y 60, hora y 70, ¿no? Les voy a compartir acá la pantalla. Eh, vamos a ver. Eh, ya se sigue viendo, ¿no? Entonces, ahí les estaba viendo esta peli que les recomiendo muchísimo, el año 64. Pero aún así, esta reflexión del mundo griego, de la cual hoy ya vamos a hacer la plenitud, tiene algunas referencias importantes, ¿no? Y es justo no en torno al yo griego, no en torno al individuo, al sujeto griego, del cual Bernán va a ser un arduo defensor, sino va a la parte mítica, y a la parte mítica principalmente ateniense, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, estas películas sobre Guerra de Titanes, sobre la presencia bastante lejos de lo que hubiera significado pues dentro del mundo griego de los dioses, ¿no? Sobre todo de los olímpicos, ¿no? Los olímpicos son una playa de 12, ¿no? Este número pitagórico, misterioso, ¿no? Que inclusive no va a tener los 12 originarios que nosotros conocemos, sino también va a haber presencia de mujeres, lo cual enriquece mucho, ¿no?, esta visión del mundo griego. Entonces, luego podemos ir más atrás. Podemos ir al periodo a 1870, 1880, cuando Grecia está luchando por despedirse de las cadenas del Imperio Turco Otomano, que ciertamente ya desde el principio del siglo XIX empezó a dar de una debilidad política y militar bastante evidente, y para este tiempo de 1870 pues hay un proceso de independización de la península del poder de los turcos otomanos, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando pues ya de que esto va a ser una, un proceso bastante largo, ¿no? Que si bien va a empezar en la década en la década del 20, pues esto todavía va a tener que seguir consolidándose, ¿no? El poder turco otomano va a seguir siendo aún hegemónico durante poco más de un siglo. Recuerden que se necesitó de la presencia, pues, militar de los grandes países durante la Primera Guerra para que se pueda dar la desaparición, ¿no?, del propiamente el Imperio Turco Otomano y la República Turca, ¿no?
pero vamos un poco más atrás aún. O sea, ya estamos en el siglo XIX, estamos mucho más atrás, y podemos hablar de 1453, ¿no? En 1453, Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenidos todos. En 1453, por ejemplo, ¿qué evento mundial aconteció, jóvenes? A ver, estamos haciendo este viaje hacia atrás, ¿no? ¿Cuál es el acontecimiento que marca este año de 1453? A ver, algún aporte, por favor, jóvenes. La caída de Constantinopla. Muy bien, gracias, Eduardo. En torno a la caída de Constantinopla hay que recordar algo simpático, que era un imperio greco. O sea, era un imperio de herencias romanas, pero también de mucha presencia griega. Es más, el idioma oficial de la élite de la ciudad de Constantinopla, de Bizancio, era el griego. Y era un griego que ya para el fines del medioevo pues se va a considerar como un griego antiguo, ¿no? Un griego bastante latinizado, ¿no? ¿No? Distinto pues al griego autóctono de la zona del Peloponeso. Y además, por último, en la zona del Peloponeso había tantos dialectos o variantes del griego como estados había, ¿eh? O sea, también ahí hay que tener esa atención. Entonces, 1453 va a significar la caída final física de este imperio, que luego, una vez eliminado, va a proseguir con una herencia a distintas ciudades del medioevo, que ya se venía pues del progresivo decantamiento de este imperio, ¿no? Ya sus sabios empezaban a irse desde fines del siglo XIII o el siglo XIV, inclusive ya de la propia ciudad, ante el progresivo avance del Islam, ¿no? Eh, Bien, hemos visto el siglo XX, hemos visto el siglo XIX, ¿no? El proceso de independencia, que se origina pues en la década de 1820, pero es un proceso largo todavía porque va a tener una especie de protectorado inglés, del cual también tienen ellos que zafarse. Eh, Luego hemos visto el tema de los turcos, y todo podemos verlo inclusive musicalmente, ¿eh? O sea, uno puede googlear un poco en el YouTube sobre música, canto ortodoxo, en verdad es tal vez lo más cercano al antiguo canto griego, ¿eh? Al antiguo, lo más cercano, no digo que sea ese, ¿no? Vamos más atrás, ya estamos llegando, ¿no? Y vamos a observar a un mundo que no parte necesariamente o exclusivamente, como podemos pensarlo nosotros, de las islas, ¿no? De Creta, ¿no? Del siglo VIII antes de Cristo, ¿no? Vamos un poco más atrás. Estamos, digamos, pasándonos ya inclusive la etapa imperial helenística con Alejandro, la dura etapa de las confrontaciones de los propios habitantes del Peloponeso, que en verdad era de una ciudad asidua, era muy asiduos, perdón, a ciudad en el tema de la guerra, ¿no? O sea, había guerras entre Esparta y Atenas, que son, digamos, las más importantes, las que van a debilitar muchísimo la geopolítica y la formación cultural de la península del Peloponeso. Estamos hablando del siglo V, ¿no? Antes de Cristo. Había guerras de estas propias ciudades para ser hegemónicas, ¿no? Tebas, Corinto, Esparta, Atenas, e inclusive espacios coloniales de Atenas y Esparta fuera de la península del Peloponeso, ¿no? Las guerras mesiádicas, por ejemplo, ¿no? Que eran la consolidación de Esparta en un territorio fuera de la península del Peloponeso. Es algo tal vez que nos parezca un poco interesante, pero es que recuerden que Esparta no era pues un gobierno de demos, ¿no? Un gobierno de electores. No vamos a llamar democrático por las razones que vamos a ver nosotros en la dilucidación de este importantísimo texto de Bernat. Entonces estamos en el origen mismo del hombre griego y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué origina el hombre griego? Como les decía, yo había ya terminado, ¿no? Un poco
esta formación histórica, pero uno empieza a bucear y encuentra pues que todo empieza con una poesía. Toda la investigación, y Bernan lo dice, Bernan menciona, bienvenida Diana, ¿qué tal? Bernan menciona que todo esto se inicia con un poema. El poema, uno de los poemas más antiguos que tiene la propia formulación del mundo griego. Hay discusiones en las cuales no se encuentra bien si es Hesíodo, bueno, un poquito de música, no griega, pero espero que se vayan pronto porque han puesto en la puerta. Disculpe. Ya, que se vaya, bueno, vamos a cerrar la... Ya, bueno, ya está. Es inevitable algunas cosas. Bien, ya, listo. Entonces, perdone, joven. Le decía pues de que hay una discusión muy grande entre quién es más antiguo, ¿no? Si se trata de Hesíodo o se trata de Homero. La gran mayoría de estudiosos en la actualidad lo definen como posterior, cerca del año 700, casi una distancia entre 60 o hasta casi un siglo, porque el origen histórico de ambos, de Homero y de Hesíodo, se pierden en la imagen, en la fuerza de los tiempos, ¿no? Y claro, por supuesto, hay hipótesis valoradas, sobre todo ya en la década de los 80, en las cuales afirman que Homero no existe, ¿no? O sea, que se trata más de una creación de una especie de comunidad que comparte, ¿no?, a la figura de Homero, y que a partir de ahí se hacen las construcciones literarias que nosotros conocemos, ¿no? Hay de todo, ¿no? Bien. ¿Cómo es que el hombre religioso de la antigüedad, porque en ese trabajo que ustedes han hecho y que la gran mayoría lo ha hecho muy bien, los felicito sinceramente, hay algunos que ya entraban un poquito, ¿no?, en la particularidad de los griegos, ¿no? ¿Cómo es que el hombre religioso clásico de la antigüedad, el hombre persa, el hombre egipcio, el hombre hebreo, eh, ellos, por ejemplo, no se consideran pues tanto así como hijo de dioses, ¿no? Cuanto mucho ese título correspondía, o correspondió, mejor dicho, a solamente la élite, ¿no? ¿No? Los hijos de Ahura Mazda, o los protegidos por Ahura Mazda, ¿no? El protegido por Yahvé, ¿no? El protegido por el dios Ra, ¿o no? Entonces nosotros estamos ante una imagen distinta, ante una conformación de la humanidad radicalmente diferente a lo que se había venido trabajando anteriormente, ¿no? Entonces, sobre eso vamos a conversar el día de hoy, ¿no? Sobre esta nueva concepción del hombre, ¿no? Que va del homus religiosus al homus politicus, ¿no? A un hombre que se inserta en sociedad, pero que no es inmediato y que no deja del todo la formulación de la divinidad. Y en eso, pues, va a estar la potencialidad de esta clase de hoy, ¿no? Que, bueno, está empezando muy alegre, ¿no? Porque ahí tengo un fondo musical, pero no necesariamente griego, ¿no? Esperemos que se vaya pronto. Muy bien. Se visualiza. Profesor, Sí, disculpe, una consulta. Usted lo que mencionó el busques. tema de Homero, ¿no? Sí, También hay una duda en los historiadores, quiero que usted me la confirme, si es que Homero escribió la Ilíada y la Odisea, o sea, escribió las dos obras. Porque, o sea, o sea, por ejemplo, ¿no? Dicen que, por ejemplo, son escritas en diversos panoramas de la historia o algo así, y que también Homero toma a dioses diferentes, o los describe de una manera totalmente diferente. gracias Diana. Sí, hay una corriente minoritaria, sí, conocida en España porque nuestra principal fuente de nutrición de investigaciones históricas en torno a la antigüedad ha sido principalmente España, ¿no? Por el tema del idioma, ¿no? Entonces, mucho de lo que hemos trabajado, por ejemplo,
en el tema de historia antigua venía pues de textos, enciclopedias, investigaciones de las universidades españolas principalmente. Y ella, por supuesto, también tiene sus propios intereses, ¿no? Va a haber colonias griegas en la zona de Tarragona, pero muy pocas, ¿no? Y no van a tener pues la trascendencia que tienen, por ejemplo, las colonias griegas en Sicilia, ¿no? O en Cerdeña, ¿no? Que van a tener una presencia directa. Bueno, entonces, en función a ello, otra fuente, ahorita llevo tu respuesta, otra fuente de investigación, al menos novedosa en estos últimos 20 años, para el tema de los estudios de los griegos, también han sido la línea francesa, ¿no? Y dentro de la línea francesa en la cual nosotros estamos ubicándonos, vamos a trabajar el tema de Bernat. Aquellas corrientes que visualizan una posición muy crítica en torno a la existencia, ¿no?, de Homero, de algunos de sus textos, proviene de algunas corrientes minoritarias, historiográficas, principalmente también francesas, ¿no? Allí, por ejemplo, al igual que los evangelios, por ejemplo, bueno, más que los evangelios, los textos posteriores del evangelio, que son las cartas, las famosas cartas, ¿no? Te doy un caso y con eso te pongo el símil con Homero, ¿no? Por ejemplo, hay una duda bastante razonable para entender de que las cartas de San Juan, ¿no? No han sido escritas por el propio San Juan, sino han sido escritas por seguidores muy cercanos a él. Pero en este caso se da por hecho y por cierto de que la existencia del evangelista Juan es cierta, ¿no? Entonces, cuando leemos, ¿no?, el texto de la carta de San Juan 1, la carta de San Juan 2 y, bueno, la obra máxima, el Apocalipsis, hay una connotación muy grande de culturales de diferentes orígenes, diferentes espacios, ¿no?, que ciertamente pues excedería al conocimiento aún del más avanzado filósofo o pensador del siglo I después de Cristo, ¿no? Entonces, eso hace sospechar un poquito de que hay una comunidad ahí de seguidores de San Juan que de alguna u otra manera impulsan o construyen este texto, ¿no? Ya te doy ese parangón, ahora nos volvemos a Homero. Hay unas reflexiones francesas, no creo que de la línea de Bernat, ¿sí? Es una línea distinta. Digamos que la línea del autor que estamos trabajando nosotros hoy es una línea mayoritaria, ¿sí? Sin dejar de decir que la otra sea no creíble. Entonces, y esta sobre todo viene de los sectores especializados de los lingüistas franceses, en el cual, seguramente apoyados por alguna raigambre académica helénica vigente, mencionan la no existencia de Homero, más bien sino el de una comunidad de escritores, ¿no?, definidas, orientadas, reseñadas en torno a una figura mítica como Homero, los que escriben pues los textos o de la Ilíada o de la Odisea, ¿no? Pero es una propuesta minoritaria, ¿no? Es decir, no es que no se dude de la presencia de Homero, de lo que se podría dudar es de la autoría total de uno de los libros hacia Homero, ¿no? Pero repetimos, ¿no? Son propuestas principalmente lingüísticas bastante especializadas, ¿no? No tanto históricas, ¿eh? No tanto históricas en el sentido académico institucional del término. Sí, entonces por ahí sí vienen algunas dudas en torno a la formulación de los textos de Homero, ¿no? De los lingüistas, ¿no? De algunos estudiosos étnicos, sobre todo turcos también, ¿no? Y es que la relación que entre Turquía y Grecia, a pesar de ser hoy en día bastante cordial, en lo académico no deja de ser también combativo, ¿no? En función a que los primeros dominaron a los otros durante cerca de 800 años, ¿no? Entonces la política no deja de estar de lado también en esas propuestas. Bueno, entonces el resumen es eso, Diana, ¿eh? Que
Desde una óptica lingüística, étnica, hay dudas en torno a la autoría, ¿no? Y la relación con Homero, ¿no? Como Claro, que ellos, o sea, es por corrientes entonces, la minoritaria con la mayoritaria. Es por ello que también se diferencian un poco. Y claro, porque la corriente minoritaria no en realidad es especializada en sí. Pero, ¿cómo explicarían entonces, por ejemplo, ¿no? Las incongruencias que hay entre la Ilíada y la Odisea? Por ejemplo, en la Ilíada hay 100 ciudades y en la Odisea se aparecen 90 ciudades, nada más. Eso también es, o sea, no sé, podría irse diferentes épocas de historia o algo así. eh, yo no diría, bueno, dentro del poquísimo margen que puedo manejar en esa discusión, yo más bien diría que distintos lectores son los que describen el tema de Homero, porque Homero y tanto a Hesíodo, que lo vamos a leer hoy nosotros, no a él, sino a través de Bernard, tienen lectores a través de los siglos. Entonces, por ejemplo, podemos tener algunas reflexiones de algunos griegos tardíos del siglo II que nos dan alguna propuesta sobre Homero, o sea, alguna lectura sobre Homero, por ejemplo. Entonces, estas reflexiones pueden ser en mayor... El propio Aristóteles habló sobre Homero, ¿no? O sea, hay también diálogos en torno a la obra de Hesíodo en el periodo republicano romano, como también a ambos dentro del siglo I y II después de Cristo, en plena hegemonía, ¿no? Total de lo que es el imperio propiamente de Roma sobre el mundo conocido, ¿no? Entonces, ahí es donde la interpretación y el papel del historiador juega un rol fundamental, ¿no? Hay inclusive lecturas de la época feudal temprana o interpretaciones ya bastante pensadas desde la óptica de este cristianismo de la época sobre las figuras para ese momento pues paganas, ¿no? De los dioses griegos, ¿no? Y por último, ¿no? Hay también inclusive lecturas desde el Islam, pero ahí sí ya no llego, ¿no? Sé que hay lecturas desde el Islam, ¿no? En torno a, pero un Islam temprano, ¿no? El Islam tardío totalitario, absolutizador, ¿no? Un Islam, por ejemplo, que incluso permitía el tema de las imágenes del propio Santo Mahoma, ¿no? En España se han encontrado algunos frescos, ¿no? Cosa que después en el siglo IX eso va a estar totalmente prohibido, ¿no? Por una ortodoxia que va a estar de la mano con el eje militar, ¿no? Y el avance y las conquistas de ese imperio, ¿no? Entonces, mi estimada Diana, hay que ver sobre todo desde quién estamos interpretando el texto, ¿no? Y eso es, sí, voz cantante de los historiadores, ¿no? Pero te repito, o sea, cuando se hace un estudio de Homero o de alguna de sus obras, eh, podemos perder un poco si no vemos desde qué óptica lo estamos viendo, ¿no? O sea, inclusive esas lecturas que nosotros tenemos de la idea de la Odisea, hay que ver a qué edición pertenecen, ¿no? No hay una única edición, ¿no? La mayoría de ediciones creo que se basan en torno a la latinizada, popularizada, masificada de alguna manera por las distintas élites del tiempo de Roma, ¿no? Pero sí, o sea, es todo una propuesta en verdad, dos, ahí, punto dos, ¿no? Que también tiene que ver con el tema. Que sí, dime. Iba a decir muchas gracias, profesor, Ah, por ay, ay, ay. aclararme la duda. No te preocupes, para ti más bien a ti, gracias a ti. Te decía que ese, por ejemplo, es un mundo griego. Un mundo griego. Hay más mundos griegos. Por ejemplo, ahora que me preguntó algo que leí, mejor dicho, en uno de los informes que ustedes han entregado, es la introducción a un formato de razón griega, no a la razón griega. Interesante, interesante. Esta lectura de Bernán, yo creo que ustedes la han disfrutado tanto como yo, es pequeñita, ya me estaba empezando a soplar o sea, yo generalmente ficho, ¿no? O sea, la clásica del historiador, ¿no? No creo que la vieja escuela nunca muere, ¿no? Entonces, ya había fichado, había hecho los PowerPoint, pero sigue leyendo, ¿no? Porque estás ahí, ¿no? Y en eso
Menos mal que tenemos los medios de comunicación actuales porque ya estaba reflexionando sobre otras cosas que nos vamos a ver hoy día. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Vamos, de todas maneras, la segunda parte sí les voy a empezar a preguntar sobre esta lectura que sé, estoy convencido que los ha atrapado. ¿Ah? Bueno, es que los franceses escriben muy rico, ¿no? Sobre todo algunos de ellos, ¿ah? Sobre todo algunos de ellos. Leroy Lodier, ¿no? De repente, ¿no? Le Goff escribe muy bien. Le Goff escribe muy bien. Michel Bouvel es un poco enrevesado. Alguna vez intenté leer profundamente a Michel Bouvel, hay una publicación de un libro suyo en el Perú, ¿no? Prologado por Cristina Flores. Cuando le hicieron, era profesor honorario de la Universidad de Lima, Michel Bouvel, ¿no? Pero me pierdo un poco, pero sí, es uno de los grandes de Anales, pues, ¿no? Bueno, también será porque ahora, pues, al tiempo descubro que tal vez la proximidad particular que uno tiene es la que uno lo define como historiador, ¿no? Entonces, yo particularmente me voy al lado más antropológico de Anales, ¿no? Y en eso las lecturas que vengo proporcionándoles, que están en esa línea, ¿no? Bouvel más mentalidades, ¿no? Livarié, en fin, ¿no? Bien, entonces, ¿se visualiza el PowerPoint, jóvenes? ¿Se visualiza? ¿Me dice? Sí, profesor. Excelente, maestro. Muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias, muchas gracias. Bien. ¿Saben qué? Igual lo voy a colgar, ya, así que no se preocupen por eso. También voy enchufando porque la otra vez me quedé sin... Pero ya junté para comprar mi memoria. Ya junté para comprar mi memoria, para que no se me cuelgue. Bien. Estamos ya en la semana 7. La próxima semana tenemos el examen. Tenemos el examen, jóvenes, ¿ah? Por favor, puntuales. Ok, empezamos a las 4, terminamos a las 6. El próximo viernes es, ¿no? Así que hay que tener todas las... primero, escuchemos algo, ¿sí? Para no perdernos. Voy a poner acá. Ya, escuchemos un poquito. Empecemos con algo, ¿no? Greg, aquí está. Vamos a empezar con algo pequeño, ¿ya? Yo espero que se pueda escuchar, a ver. Yo espero que si no se puede escuchar, pues ni modo, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿No? Bueno, es un rescate, ¿no? De la época de los años 90, ¿no? Una especie de lira. ¿Se escucha algo o no se escucha nada? Pues no se escucha nada, no tendría sentido que lo... ¿no? ¿Se escucha, jóvenes? No se escucha, ¿no? No, profe. Ya. Entonces solamente lo voy a dejar les voy a dejar el link, ¿ya? Y nada más, voy a cerrar esto, ¿ya? Y voy a dejar acá el link para que ustedes, lo puedan ya ver por su cuenta, ¿no? ¿Ya? Voy a seguir con el PowerPoint. Esta es la zona en la cual va a haber un origen bastante pertinente, ¿no? Es la enorme meseta de Anatolia, que hoy en día pertenece en buena medida al suelo turco. Estos nombres son parte de la antigüedad. Miren ustedes, como habíamos dicho cuando hablamos de los hititas, ¿no? La historia de la civilización helénica está muy relacionada con la historia de Asia, ¿no? Tenemos acá Galacia, Capadocia, Cilicia, Ponto, la famosa zona del Ponto, tal vez la zona más alejada de los griegos para esa época, Frigia, ¿no? Tracia, una zona conocida por la belicosidad de sus gentes, ¿no? Los tracios eran muy buenos soldados, ¿no? Muy considerados dentro del mundo griego y aún inclusive su fama trasciende hasta el mundo romano mismo, ¿no? Acá tenemos la isla de Lesbos, acá tenemos ya la zona que va a estar más cerca, acá tenemos la zona de Chipre, Rodas,
Caria, acá hay cerca está Ducodaeno, Doquedaeno, algo así, como que 12 islas, ¿no? Acá está la zona de Jonia, ¿no? Conocida por el estilo y formato de trabajo arquitectónico que se va a realizar, ¿no? Entonces, estas regiones de Anatolia son Troade, la pueden verificar ustedes acá. Troade es la región de Troya, ¿no? Entonces nosotros, acá, por ejemplo, Troade, acá está, Troya. Con esto visualizamos nosotros que estamos ante un mundo que va a dar un paso más dentro del avance cultural, religioso del mundo antiguo. Va a dar un paso más adelante, ¿no? Va a dar una formación ideológica sobre el tiempo, sobre el espacio y sobre los dioses como no ha habido en las culturas antiguas que hemos trabajado. Tal vez, y decimos solo tal vez, semejante al trato humano divino que va a haber pues en la India, ¿no? Pero eso no es de nuestra incumbencia, ¿sí? El hombre griego, el nacimiento del hombre occidental. Estas innovaciones en todos los dominios, ¿no? Primero que marcan un cambio de mentalidad muy profundo. No hubo cambios mayores, por ejemplo, en la presencia de los hebreos en el mundo egipcio. Es más, los egipcios, los hebreos se acomodaron muy bien porque algunos de sus hijos llegaron a ser autoridades, ¿no? Este periodo, pues, evidentemente es mayor a 200 años. Hablamos de José, por ejemplo, hablamos de Moisés, ¿no? Que inclusive las leyendas narran que llega a ser un príncipe egipcio, ¿no? Entonces, no hay un cambio sustancial. Los persas sí fueron los aqueménidas, sobre todo la figura de Ciro, ¿no? De Ciro el Grande, ¿no? Por ahí hubo alguien que me colocó a un rey posterior, ¿no? Darío es muy posterior, Ciro es el eje, ¿no? De esta nueva reflexión del mundo persa ante lo conquistado, ¿no? Más inteligente, seguramente hemos dicho ya que ha tenido un clero religioso muy adicto a él y que le advirtió de esta unidivinidad por parte de los hebreos, ¿no? Entonces, para no afectar el circuito político de las conquistas de los persas, seguramente sus propios consejeros, sus propios adivinos le dijeron, lo mejor que puedes hacer con los hebreos es darle sus territorios, que nos tributen, que se declaren súbditos nuestros y no hacerle más problemas, porque su culto puede ser un problema para los otros y va a originar un gran dilema político que mejor lo evitamos, ¿no? Y Ciro, muy inteligente, pues dijo, sí, mejor hagamos eso, ¿no? Y aparte que quedó muy bien con ellos, porque para los hebreos, pues, es considerado como un hombre benefactor, ¿no? Lo mencionamos porque no hay un cambio de mentalidad trascendental con la presencia de los hebreos antiguos en torno al mundo que ellos conocen. Caso muy distinto va a ser el de los griegos. Su impacto es tal que hasta hace poco, ¿no? Se ha visto pues una redimensión de sus esquemas sociales, de sus esquemas religiosos, aunque por la cinematografía contemporánea podemos tener un craso error de percepción en torno a su sociedad, ¿no? No es como las películas lo pintan, ¿no? Es un mundo antiguo. Dos, representa el nacimiento del hombre occidental. Esta frase la vamos a volver a encontrar casi al final del texto. ¿Sí? ¿Verdad? Leonardo, ¿estás aquí? Leonardo y Jorge Armando, ¿están aquí?
Sí, ya, por acá te veo. Ya, listo. A ver, ¿dónde están? Leonardo Morales, ¿no? Y Leonardo, sabes que tienes tu fecha ya cercana de exposición, ¿no? Uy, bueno, está moviéndose ya volverá ya. No, lo decía porque esta sesión en verdad nos va a dar a nosotros una percepción bastante significativa. Esta y la del viernes, ¿ah? Porque es largo, allá, muy bien. Allá, sí, sí, ya está seguramente con el tema de la línea, ¿no? Todos hemos estado así en el transcurso de este semestre. Leonardo, ¿me puedes escuchar? Si no me puedes escuchar, eh, escríbeme nada más en el chat, ¿ya? Para que no te perjudique la comunicación. ¿Ya? Saben que tú y ya, listo. Saben que el siguiente grupo que ponen son tú y tu compañero, ¿no? Sí, está con la señal dada. Ya, bueno, ya. Bueno, en todo caso sabemos que está por acá. Que lo voy a colocar acá. Verificar vuestra fecha de exposición. Sí, listo, ya está. Es la más cercana. ¿Sí? Bien. Listo, ya está. Ya, entonces, no te olvides, porfa, eso. No creo que el siguiente grupo en exponer son ustedes, entonces este tipo de lecturas les va a hacer bastante bien. Bien, seguimos. Eh, la eclosión verdadera del espíritu con los valores que reconocemos en este momento. De hecho, las transformaciones no atañen solamente a los avances de la inteligencia o los mecanismos del razonamiento. Hasta la fecha hemos visto que solo el poder y solo quienes ostentan un verdadero poder pueden tener relación o cambios sustantivos con el ámbito religioso devocional popular. O sea, o eras sumo sacerdote, o estabas, digámoslo, bendecido a través de algún servicio militar ligado a ellos, y de alguna manera era un estado teocrático, y esa no es una palabra sencilla, ¿no? O sea, definir a un estado como teocrático no solamente significa que uno gobierna con una élite religiosa y ya está, ¿no? Hay toda una serie de complejidades, ¿no? En las cuales inclusive si el gobernante no se cuida bien políticamente puede ser asesinado por su clero, ¿no? Que hemos visto que sucedió con algunos de los reyes de Egipto, ¿no? Los faraones. El hombre griego es distinto. El hombre griego no deja de estar emparentado con lo religioso sin dejar de lado la posibilidad de pensar su sociedad y su esquema de comunidad sin todo ese peso de lo divino. En otras palabras, eh, el hombre griego se piensa a sí mismo como una relación con los dioses que definitivamente lo han de sujetar, pero que él reconoce las fortalezas, debilidades, potencialidades, limitaciones de esta relación. Es decir, reflexiona su posición como individuo que está sujeto y presente con muchos dioses, pero está consciente de ello. O sea, sobre eso, por ejemplo, no va a haber reflexiones egipcias. O sea, el esclavo egipcio sigue con su culto, ¿no? Seguramente, secretamente, como lo hicieron pues los hebreos en su primera etapa de esclavitud del imperio egipcio, ¿no? Les interesa pues poca cosa el tema de su relación o vinculación con los dioses, ¿no? De igual manera, seguramente con las primeras grandes conquistas de los persas, ¿no? Tal vez el más complejo de todos estos, e impositivo también de todas estas pléyades divinas de la antigüedad era el caso de Zoroastro, ¿no?
ya desde una antigüedad de la propia Babilonia, ¿no? Tal vez allí, ¿no? Pero en el hombre griego hay una diferenciación importante frente a esta reflexión de lo divino, ¿no? Digámoslo en palabras así muy, muy generalizadas, que está un poquito más libre, ¿ah? No, no, no estoy diciendo pues de que forje su propio destino, ¿no? Esa ya es una visión moderna, ni siquiera moderna, es una visión contemporánea, ¿no? Porque moderna puede entenderse como la del siglo XVIII y XIX, ¿no? No, es una 17-18, ¿no? Es una visión muy contemporánea, ¿no? De que el hombre griego era trágico, ¿no? Pero a la vez no dejaba de ser feliz, sabía de la potencialidad de los dioses, sabía lo que podían hacerle a él por no cumplir las pautas divinas necesarias para la comunidad que él vive, ¿no? Pero estaba más preocupado de las leyes que dirigían su sociedad. A eso vamos. En otras palabras, por primera vez, las leyes de los hombres, y eso anótenlo, por favor, subrayenlo, están a la par con las leyes que debe cumplir todo súbdito o ciudadano griego hacia su divinidad vinculante. ¿Se entiende ese enorme cambio, jóvenes? Persas, hebreos, egipcios, su ley es principalmente divina, legalista. O sea, en ese orden está. Con los griegos se empieza una diferenciación y una serie de prioridades entre lo que respecta al círculo de comunidad perteneciente y lo divino, ¿no? Lo que hemos dicho hace poco en pocas palabras, ¿no? La diferenciación entre los códigos de leyes de los hombres y los códigos de leyes correspondientes a los cultos. Pero insistimos, o sea, esta es una exageración, ¿sí? Porque al fin y al cabo es una sociedad de antiguo registro. Digamos, lo que hemos dicho, ¿no? Son las primeras pautas para entender, ¿no? Que la importancia de las leyes de la comunidad del hombre eran tan importantes como las leyes divinas mismas. Y en eso el conflicto del hombre griego, ¿no? Y esta forma de reflexión va inclusive desde Hesíodo hasta Aristóteles, ¿no? La mutación puso en tela de juicio los grandes cuadros del pensamiento y todo el espectáculo y las funciones psicológicas. Modo de expresión simbólica totalmente nuevos. Vamos a ver, por ejemplo, el reflejo y la popularización inclusive de los dioses en diferentes expresiones del arte griego. Ya no solamente era la imagen pues monumental, colosal de Ramsés al lado de los dioses, ¿no? O la figura pues que vimos con los persas, ¿no? De Ahura Mazda, de su madre, bendiciendo pues a uno de los príncipes aqueménides, ¿no? O sea, solamente para pocos, solamente para poder. Ahora no, la imagen de las divinidades empieza a recorrer todo el mundo antiguo. Empieza una especie de popularización de los dioses, ¿no? Lo cual pues los aproxima más a este reconocimiento de la divinidad desde ya no un clero especializado o ya no desde un dios muy anquilosante, ¿no? Muy dominante, ¿no? Sino le empieza de alguna manera a expresarlo en formas sencillas, ¿no? En vasijas, ¿no? En cuadros de casas, etcétera, etcétera, ¿no? Las figuras de los dioses empiezan a estar presentes en los hogares, ¿no? Ahora vamos a ver un gráfico nosotros en unos momentos, ¿no? E inclusive no se pierde esa vinculación de lo divino con las unidades domésticas, por ejemplo, en el caso de dioses
que pueden ayudar a nosotros en determinadas actividades como las agrícolas, como la pesca, como la ganadera, como la pastoril, etcétera, etcétera. O sea, esa imagen de la popularización, de la expresividad de los dioses, de los distintos dioses en su cercanía con la población, eso también es nuevo. Y eso es muy griego. ¿Sí? O sea, el culto, pues, por ejemplo, los dioses egipcios tenía que hacerse solo en los grandes templos. No había otro espacio, ¿no? Y era un dios, pues, tremendo, ¿no? Era un dios gigante, era un dios colosal, ¿no? En cambio, con los griegos, y seguramente perdemos el hilo de los tiempos de los propios griegos, cuando se puede llevar inclusive a la propia divinidad familiar, es decir, que se identifica a la familia como descendiente o como adoradora de esto en pequeños bolsos, ¿no? En pequeños espacios en casa, se hacen pequeños altares, ¿no? Es increíble, o sea, el mundo de los griegos no deja de ser religioso, pero a la vez hay una innovación de todo este sistema religioso. El tiempo y el espacio también va a ser no redefinido por los griegos, sino más bien eso, ¿no? Definido, ¿no? Entendido. Que el tiempo avanza o que el tiempo es cíclico, esa va a ser también una reflexión de los griegos, ¿no? Que en esta línea del tiempo inclusive los dioses no podían estar sujetos, no en vano el padre original de todos los dioses fue el tiempo, el dios Cronos, ¿no? Es decir, al cual ninguno de estos podía sujetarse, ¿no? Perdón, o podía dejar de estar sujeta. La voluntad, la persona, todas estas categorías se encuentran transmutadas buscando siempre un equilibrio general, ¿no? Acá tienen una imagen que pertenece a una vasija, ¿no? Esta es en la mitología griega que Cécrope. Cécrope fue el primer rey que tuvo la ciudad-estado de Atenas, conocido también como Erecteo. Se dice que nació directamente de Egea, por lo que se encuentra como uno de los autóctonos griegos, ¿no? Su nacimiento fue sobrenatural, era la causa de que la parte inferior de su cuerpo tuviera forma de serpiente. Cécrope tuvo un largo reinado, que duró 49 y 50 años, a lo largo de los cuales prodigó de buenas enseñanzas a su pueblo recién llegado a Lática. Es decir, jóvenes, Cécrope, una personalidad semidivina, o colocándolo en términos ya de Bernán, una divinidad local, de la cual los atenienses son descendientes, no deja de entroncar esa relación con lo divino, pero lo divino ya no sujeta a lo humano. Se sabe que son descendientes, ¿no? Dentro de la mentalidad del hombre griego. Y se sabe que esta identidad también forja una dependencia con esta tierra. Un ateniense no va a tener otro vínculo de adoración importante como no va a ser a Secronte, ¿no? El que acabamos de leer ahora. Pero a la vez también esto no va a tener el encapsulamiento que tienen las divinidades persas o la hebrea inclusive, ¿no? Puede también adorar a otros dioses o tener como entidad, deidad vinculante a otros dioses de la propia ciudad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Atenas, ¿no? Que va a empezar este culto casi a la par con la de Secronte, ¿no? Entonces, jóvenes, pues vemos que esto es nuevo, esto no lo hemos visto en la antigüedad, en las culturas que hemos estudiado, no lo hemos visto. Descendientes de dioses, solo los poderosos. Para los griegos, todos descendían de algún dios o de algún semidios. ¿Cómo ven esta nueva proposición por parte de los dioses y su posición ante el hombre frente a la antigüedad? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo estamos nosotros reflexionando? Eso es Bernard, ¿eh? Todo esto que estamos mencionando es Bernard. Por eso le decía, o sea, uno lee a Bernard y no se da cuenta, ¿no? Uno sigue metido dando vueltas, ¿no? A ver, jóvenes, ¿alguna lectura, alguna proposición, por favor, sobre Bernard o sobre lo que estamos leyendo nosotros en torno a los griegos? Bernard acaba este viernes, ¿eh? Por si acaso. Ya después de eso,
continuamos con nuestro ciclo de lecturas regular que tenemos ya también en el sílabo, ¿no? A ver, jóvenes, vamos a preguntar, si no, ¿ah? Porque me han hecho buenos... Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Profesor, sí, yo quería comentar sobre que esto también se refleja en que los dioses griegos muestran emociones humanas. También la existencia es que como los hombres, solo que son más poderosos, ¿no? Muy claro, Alejandro, muy bien. En otras palabras, la humanización de los dioses es enorme. ¿Tú te imaginas a un dios Ra que se equivoque? ¿O tú te imaginas a un dios Ahura Mazda que, bueno, voy a ponerlo en términos, ¿no? Que fornique con su hermana o con su madre? Ni pensarlo. Acá inclusive hay hasta acciones de violencia entre propios dioses. Príapo, por ejemplo, tratando de sobrepasarse con Hestia, ¿no? Bueno, alguna leyenda dicen que era la Hestia la que buscaba a Príapo, ¿no? Claro, O, sí, adelante, Diana, ¿cómo estás? lo que pasa es que, claro, como dice mi compañero, están, o sea, eh, los mismos dioses tienen errores, pero su castigo, si se da cuenta, es mucho más fuerte, ¿no? Por ejemplo, en el caso, hubo un dios que lo amarraron a una piedra y que un águila se lo comía y que él Prometeo. regeneraba, Prometeo, por Sí, de ese vamos ejemplo. a conversar ahora, con Hesíodo. Claro, Prometeo. Entonces, o sea, los dioses, si bien estaban humanizados, porque había dios para la agricultura, para la guerra, todo ello, también nunca se perdió eso de que fueran algo más, ¿no? O sea, Ah, fueran por supuesto. una autoridad en sí. No sé si se entiende, o sea, sus castigos eran peores y todo lo que pasaba. Bueno, sí, tenían emociones humanas, ¿no? Por ejemplo, las infidelidades de Zeus a A todos. Afrodita, a A todos, todos. sí, a todas. Entonces, tenían, pero siempre el castigo o la recompensa era un poco más como, o sea, en el sentido de que era más fuerte, más, en la parte del castigo un poco más violenta, ¿no? Y en la parte de la recompensa era más dichosa, en algún sentido. O sea, siempre teniendo en cuenta ello. Claro, en el caso de Hércules, por ejemplo, ¿no? Y los 12, los 7 trabajos, 7 trabajos creo, ¿no? Ah, y los trabajos que a los cuales fue encomendado, ¿no? Sí, hay una, hay una especie de, hay ¿Separación? una especie no, es que es algo como promesa, pero promesa es un término muy complejo, es un término distinto, que vamos a ver ahora con Bernán y su relación y la explicación que él nos da con los dioses. Y es que también hay un formato, Diana, y todos los presentes, de que una propuesta divina o de divinidad griega es la de Hesíodo y otra es la propuesta de divinidad que presenta Homero. O sea, ¿no? Son dos autores distintos, ya hemos discutido sobre si existen o no, eso lo vamos a dejar de lado, pero sí al menos el caso de Hesíodo es bastante moralista, ¿no? Es que Hesíodo también tuvo algunas discusiones judiciales en la época de las cuales él sale perdiendo, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera acude y presenta a unos dioses en lo posible justos, mientras que Homero te presenta principalmente a los dioses en batalla, ¿no? Y a estos dioses tramposos, ¿no? A estos dioses que te pueden prometer algo y luego no cumplirlo, ¿no? Vamos a empezar con lo de Hesíodo antes de que se nos vaya, ¿sí? Pero sí hay una relación, pero ahorita el término no lo tengo claro, fíjate, Diana. O sea, vamos a ver si Bernán nos brinda este término que estamos buscando para hallar pues esta relación entre los dioses y los hombres, ¿sí? Pero que el propio Bernán lo dice, no es homérica, ojo, ¿sí? O sea, el propio Bernán menciona que cuando él empezó a estudiar a los griegos, no lo hizo desde la visión homérica, sino desde la visión hesíaca, desde Hesíodo.
Vamos a ver acá un poquito de historia de la historia. Siempre agregamos un poquito de una historia, de la historiografía, ¿no? Del tema, ¿no? Entre el 30 y el 70 hay un estudio sobre los helenistas, un estudio sobre los griegos, en el cual hay un paso del pensamiento mítico a la razón, ¿no? O sea, esta es la palabra, ¿no? De lo mítico a la racionalidad. Pero recordemos que no es la racionalidad, es una racionalidad, ¿sí? Eso, por favor, ahí en nuestra percepción sobre el mundo griego. Y dos, la construcción progresiva de la persona. Nosotros en este libro, bueno, refiere el autor, aborda estos dos problemas de manera desigual. Digámoslo de alguna manera, ¿no? Gran parte del texto va a trabajar de cómo, de la explicación mítica de la antigüedad, los griegos le van dando un espacio de lógica. O sea, el solo hecho de que empiezan a descender buscando una línea de reflexión de alguna divinidad, ya es una conexión con ella. Ojo, ojo allí, ¿no? Es un punto de vista que no es no es una simple madeja, ¿no? Es algo más complejo, ¿no? Es más, el libro cuando pone este título del mito de la razón, el propio Bernán dice lo siguiente, ¿no? Uno, no pretende decir que con ellos haya tratado todo el pensamiento mítico griego. Imagínense, o sea, este hombre que ya cuando publica este libro ha publicado sus artículos y sus textos sobre los griegos, o sea, este hombre que ya ha escrito un Valdemar, ¿no? Una bestialidad de libros, ¿no? ¿No? Wow, o sea, en el sentido de que ha tenido una población prolífica que muy pocos han tenido en la especialización de su ramo, ¿no? Valdemar en los incas y Bernán pues en el ámbito mítico, ¿no? O sea, esa ingente publicación, por ejemplo, con todo eso él dice, ¿no? No expreso que haya agotado los análisis sobre el pensamiento mítico general griego. O sea, esa es una humildad de poco, ¿no? Pues hoy en día hay historiadores, pues, que ya son los especialistas, o sea, bueno, yo me especializo en esto, ¿no? O sea, el propio especialista dice, no soy especialista. Increíble, ¿no? Me hace querer más a Bernán, ¿eh? Y hay, por si acaso, entrevistas a él en el YouTube, ¿eh? Ahí estaba viendo también, como les dije, o sea, me metí a eso de las 3 y tanto, y en eso, menos mal que sus compañeros pasaron, ¿no? Porque estaba, bien. Dos, tampoco no se admite, no es que no admitamos la existencia de un pensamiento racional inmutable. Lo último que debemos pensar nosotros es que el razonamiento mítico de los griegos termina con las divinidades. Bueno, por ahí se empieza. No es un pensamiento que no cambie, ¿no? Cambia, cambia. En la época de Nosos, cambia en la época de la invasión aquea, cambia en la época de los grandes estados helénicos como Esparta y Atenas. O sea, estos dos no se diferencian o no se distancian como si uno, más o menos la distancia podría ser de Lima a Chincha, ¿no? No hay una gran distancia, pero la diferenciación del sistema social, político y divino es realmente alucinante, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber una diferenciación de deidades en un espacio tan corto como es la península del Peloponeso? Increíble, ¿no? ¿Y qué hace tan fuerte esa continuidad con lo divino? ¿Ah? Hay un sistema ahí de cultos distinto a lo que habían trabajado anteriormente pues persas y egipcios, ¿no? Tres, subrayamos por el contrario que en los últimos párrafos los griegos no inventaron. Se visualiza, jóvenes, solamente con ahí los que pueden seguir a parlante, ¿sí? ¿Se visualiza el PowerPoint? Sí, profesor. Sí, Excelente, gracias. Gracias a ambos, gracias, muchas gracias a ambos.
el propio autor nos dice, ¿no? Y acá, por favor, como les digo, o sea, vamos 2 diapositivas y vemos la riqueza de los griegos, ¿no? La razón helénica debe estar en función al contexto histórico específico de cada etapa. ¿Se entiende esta reflexión, jóvenes? Repito, ¿sí? Hay que verla lento y las veces que sea necesaria. Esto ya saben, todo esto yo lo cuelgo el fin de semana, ¿sí? Así que no se preocupen, ustedes lo van a tener. Los griegos no inventaron la razón, lo dice Bernard. Una razón, un tipo de racionalidad que, oh maravilla, no deja de estar o de dejar de estar relacionada con la divinidad. Increíble. Increíble. Quien crea ver, quien sospeche, quien asuma que la razón y solo la razón lógica, matemática, se inicia con los griegos, está en un graso error. Si no, hablaríamos en todo caso de que ya se vería bastante tendencioso. Con los griegos empieza un tipo de razón, y un tipo de razón que no deja de estar en función a cada contexto de tiempo de la evolución histórica helénica. Aquí, por ejemplo, tenemos a Hidria, Ática, bueno, acá tenemos, Hidria es una vasija, ¿no? Apolo y Heracles clásico el pellejo de león, ¿no? La cara, ¿no? Luchando por el trípode délfico, ¿no? Es decir, bueno, esto en función a que el trípode era una especie, como ustedes ven, en 3 partes para hacer una adoración en casa, ¿no? Para hacer una pequeña adoración. Se supone que Hesíodo se supone, ¿no? En una cuestión mística, que Hesíodo hizo una competencia con Homero y le ganó, ¿no? Y entre ellos ganó, pues, un trípode délfico, ¿no? Un trípode para adorar al dios de Delfos, ¿no? Imagínense, ¿no? Existen, con todo, creemos en el seno de lo que se llama el pensamiento mítico, formas diversas, niveles múltiples, modos de organización, así como diferentes tipos de lógica. Antes de continuar, jóvenes, ¿alguien, por favor, más nos puede dar un aporte en torno a este texto de Bernard? Ya escuchamos a un compañero vuestro, ¿sí? A ver, sobre la lectura de Bernard, recuerden que sí, el viernes todos entran, ¿ah? O sea, ahorita, pues, tal vez algunos, ¿no? Está muy bien, sí, también todos tenemos otros cursos, por supuesto, ¿no? El viernes sí ya saben que es todos, alguna pauta que les haya impresionado en torno a Bernard, ¿no? En esta ocasión algunos, ya hemos escuchado a algunos de sus compañeros, compañera también. ¿Alguien más, por favor, antes de dar ahí una imagen? A ver. Profesor, ¿Alguien más? Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver, ¿algún aporte, estimado? ¿Alguna reflexión? profesor, tengo una pregunta, ¿no? En las sociedades antiguas, más antiguas que la griega que ahorita se está formando, no existe ese individuo, ¿no? Que es el intelectual, ¿no? Como por ejemplo Hesiodo o Aristóteles. ¿Por qué se debería, no? Porque de todos modos, pues, a Aristóteles les toca la religión, ¿no? Pero creo que también se suma lo político, lo social, todo ello, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en Egipto no habría eso y tampoco en Persia, un intelectual? ¿O es que en la historia se han ido perdiendo sus nombres, sus obras? Gracias, Rodrigo. Buena pregunta. Y es que el intelectual o la persona pensante, digámoslo así, está avasallada por el sistema eclesiástico estatal. O sea, está totalmente enterrada, ¿no? El aporte que haya podido tener, la novedad que haya podido expresar, ha estado en relación al Dios que le ha permitido que él pueda dar esa idea. O sea, no es una dependencia, es una sujetación de la cual el hombre antiguo está en pleno conocimiento de ello, ¿eh? O sea, cuando escuchemos a los filósofos, y es que los filósofos y los sociólogos manejan muy mal la historia. Yo pensé que solamente se trataba de
de mis profesores de sociología, muy respetable en sociología, pero yo he encontrado textos, por ejemplo, ya está, de Sinesio, eminente sociólogo, pero cuando habla de historia, o sea, la tuerce de una forma que ya, o sea, y eso yo se lo dije, profesor Germanado, sí, yo se lo comenté y bueno, me dijo una broma simpática, ¿no? Pero no es que se equivoquen, ¿no? Sino que en su proceso de generalización, o sea, se puede estirar el chicle, pero no tanto, pues, ¿no? O sea, el siglo XIX, finales, fue la influencia del positivismo, ya, hasta ahí estamos bien. Pero de ahí a que esto lo estires hasta 1910, 1920, es claro, o sea, y yo pensé que era cuestión de los historiadores peruanos, de los sociólogos peruanos, dije, ¿no? No, en verdad, en pos de esa generación pueden a veces estirar demasiado, ¿no? El tema, ¿no? Y ese artículo de Sinesio está en la revista de sociología, en las que publican hasta ahora la Escuela de Sociología, ¿no? En unos primeros números, me acuerdo que el custodio, que para descanse, el profe Cucho, Custodio Arias, mi nieto, me dio ese texto, ¿no? Y sociólogo samarquino, ¿no? Eh, también lo he visto, por ejemplo, en las generaciones que hace sobre la etapa de la Ilustración, ya algunos eminentes, ¿no? Wallerstein mismo, ¿no? O sea, la estirada que se hacen de la historia es bastante interesante, sí, pero al que no conoce historia, de repente, ¿no? Eh, Tal vez le crees completo, ¿no? Se dice así, ¿no? Pero nosotros que estamos estudiando historia, o sea, el proceso, su tiempo y su contexto. Proceso, tiempo y contexto. Y en función de eso trabajamos, ¿no? Ya, ¿por qué lo decimos esto? ¿Por qué hablamos de la extensión? Porque algo semejante también sucede con los filósofos. Como que pierden un poco o tal vez, como les dije en forma tendenciosa, expresar que la racionalidad del mundo occidental se inicia en Grecia está bien, es correcto, pero no deja de estar relacionada con el vínculo ante la religiosidad o la divinidad. ¿Mm? Sí, eso nació como siameses, pues, ¿no? O sea, esa relación fue siamesca, ¿no? No simiesca, siamesca, ¿eh? Entonces, pues, ¿cómo le puedes pedir, pues, lo que mencionaba su compañero, ¿no? Eh, Hesíodo formaba parte de los cultos de su tierra, de la tierra de Boecia. Homero también. El propio, Aristóteles, ¿no? En ningún momento se declara ateo, ¿no? Y ojo, Sócrates mismo no se entiende como aquel que está desconociendo a los dioses. Él no los desconoce. ¿Sí? La discusión que lo va a llevar a la bebida de la cicuta es sobre la influencia de estos y la decisión. Más que todo es un ataque al Estado mismo, ¿no? Ateniense, ¿no? No es no se trata de un Sócrates que desconoce a los dioses o de un Aristóteles. No hay ningún texto que yo conozca donde dice Aristóteles firma, yo soy ateo. No hay. Por eso, o sea, intentamos pues que la lógica nace desde su parto mismo, son dos. La lógica racional y debajo de ella el culto a la divinidad. Pero en esa apertura, ahí viene la respuesta, Rodrigo, se permite, esto sí, a diferencia de las otras culturas antiguas, de que aquel que exprese o de una mejor forma el pensamiento, particularidad, siempre en función a su comunidad originaria, puede ser recordado, y va a ser recordado por su propia comunidad de origen, ¿no? Aristóteles era de Estagira, algunos dicen el Estagirita, ¿no? Hesíodo era de la zona de Boecio, y va a ser reclamado como el hijo ilustre de Boecio, que los dioses nos lo dieron para nosotros cuidar su memoria, ¿no? Entonces, los intelectuales o los pensantes están en relación doble, de su comunidad originaria y de los dioses o del dios tributario de esta persona
que le ha permitido hacer esta expresión, ¿no? Sin estar sujeto a un clero que lo ahogue y que le dé todo el voto exclusivo pues a este Dios, ¿no? No hay eso, ¿no? Se le permite ser digamos, un cultor a Zeus o un cultor a Dionisio, ¿no? Entonces, por ahí viene el tema de por qué se conoce a estos grandes hombres aportantes de la matemática, de los griegos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por qué no a los antiguos, ¿no? Porque en esta oportunidad, a través de dos vinculaciones, se permite el registro de su memoria, ¿no? O hasta tres, si se habla de sus seguidores, ¿no? Pero en esencia son dos, ¿no? El de su comunidad originaria y el de la divinidad de esta comunidad que le permitió pues tener un hijo tan ilustre como este, ¿no? Sin dejar de lado el saberse, pues, el saberse tributarios, ¿no? De estos dioses, ¿no? Por ahí va un poco el tema, Rodrigo. Ya, profesor, gracias. ¿Sí? En pocas palabras, digámoslo así, no hay un Dios que lo ahogue al que exprese o al que dé estos poemas. Por último, ¿no? Parménides los escribe, son poemas. O sea, Parménides era un poeta, ¿no? Y él escribe en clave de poesía aún en la propia época, ¿no? No escribe después como un filósofo contemporáneo, ¿no? La reflexión, de la fenomenología aparente. No escribe así. No, él escribe al sol, a la luna, a las estrellas. ¿No? Y qué tal, no nos bañaremos en el mismo, ¿no? Ese es otro, ese es otro. Etcétera, etcétera, ¿no? Son poemas los que escriben estos hombres, ¿no? Y en función son poemas dedicados a dioses, ¿no? ¿No? Entonces, esa dualidad, ¿no? La de su comunidad originaria y la divinidad que le permitió tener esas luces, pues, son las que les permiten ser reconocidos pasados siglos y siglos, ¿no? Pero César, una Cosa, consulta, entonces los griegos no tenían un dios máximo. no. Esa es Porque, o sea, otra idea occidental. No. Zeus es el dios máximo de los dioses, pero no de De la los comunidad griega. atenienses. Perdón, de los No. atenienses, pero no de la comunidad griega en sí. No, no, para nada, no. Ok. A ver, dile a Zeus, a Alejandro Magno, que es más que el propio dios de los macedonios, primero que eres mujer y te corta la cabeza en una, ¿no? O sea, no, claro, o sea, dile a los macedonios que Zeus es su máximo dios. Te originas un broncón, pues, ¿no? O sea, los macedonios tienen sus propias divinidades, ¿no? Claro, hay unos dioses olímpicos que ya hablaremos la próxima clase el día viernes, eh, pero no hay que generalizar, ¿eh? Ese es un detalle importante que nos brinda Bernal, ¿no? No generalicemos, ¿no? O ya sin ir muy lejos, dile a los espartanos que Zeus, el dios de los atenienses, ha venido a dominarlos, ¿no? Te hace pues la de yo soy Espartan y te patea al pozo, ¿no? Como hacen las películas, ¿no? No, o sea, O sea, cada uno tiene su divinidad máxima, ¿correcto? eh, no lo pongas tan lógico. Ya. No lo hagas tan lógico. Cada uno tiene su divinidad y nada más, ¿no? Sí, no lo racionalices según la mentalidad actual, ¿no? Dejémoslo así, ¿no? Como que cada espacio tiene sus divinidades, porque hay hasta divinidades familiares. Por último, mi familia, y esta es la línea que siguen los romanos, ¿ah? Mi familia sigue al dios Lacedemonio, ¿no? Que es un héroe, ¿no? Entonces, es un semidios. Bueno, entonces obviamente a Lacedemonio, le voy a hacer mi familia tributaria, ¿no? Y Zeus, bueno, ya que esté en el templo, ¿no? No hay problema, ¿no? Esta es la línea que siguen los romanos. Claro, profesor, lo que pasa es que lo digo en torno, por ejemplo, a Egipto, ¿no? Egipto tenía un dios máximo Ah, y no, sus sí. dioses más. No, Claro, nada. en vez los griegos en sí no tienen un dios máximo. Cada comunidad tiene sus dioses, como usted Cada justamente reino, dice. cada comunidad tiene sus dioses, Ah, ¿no? Y los conocen, sí, pero incluso si viajamos al mundo griego habría que ser muy cautos, ¿no? Antes de decir o expresar que este es el dios más uno, olvídate. Eso los persas ya lo sabían, ¿no? Por eso es que no se hacían mucho problema, pero igual había un culto estatal, ¿no? En cambio acá no, acá hay un culto en cada ciudad-estado. claro, por ejemplo, en Egipto tú cambiabas el dios y ya podías, se puede decir, manejar a un gran grupo de gente, ¿no? De comunidades en sí. Pero aquí Claro, en Grecia no, porque pero no Grecia te, tiene pero es diferentes. que no te olvides que eso los egipcios
Ujú. le costó también la cabeza a un faraón, y a sus hijas del faraón, y a sus nietos del faraón, ¿ah? Ojo, ¿ah? Claro, podías hacer un cambio, pero tenías que tener un poder militar bastante bien sujeto para poder hacerlo, ¿no? Claro, claro. Pero a comparación de ello, en Grecia no se podría hacer eso, porque como usted comenta, cada pueblo tenía sus divinidades, ¿no? Cada ciudad-estado, Cada pero ciudad. no está de más tampoco con lo que mencionas que cada pueblo tenía su divinidad, ¿no? Ujú. Ok, gracias, Interesante, ¿no? profesor. A ti más bien. Bueno, y con esto vamos cerrando, ¿no? ¿Qué les parece, jóvenes? Ya tenemos algunos aportes de algunos de ustedes. ¿Ah? ¿Qué les parece el mundo griego? A ver, una última pregunta. Voy a hacer yo esta vez. A ver, Francesca, ¿cómo estás, Francesca? Para ir cerrando nada más ya. ¿Francesca? ¿Ah? Así le fue la señal, creo. No, no está, no está, no está, no está. No está. Ya, a ver, bueno, entonces, sí, jóvenes, hoy día lo dejo ahí. Por favor, el día viernes todos intervienen. Es una lectura de 9 carillas, ¿sí? Es muy sencilla y como ven, o sea, uno lee esta lectura y créanme que se empieza a meter en más cosas, ¿no? Es una lectura muy buena, ¿sí? A ver, una pregunta más voy a hacer yo. Ya, a ver, Eduardo Javier, Sí, profe, ¿qué dígame. tal esta lectura, esta introducción al mundo griego? ¿Cómo lo ves? Así, en modo muy general. Profe, lo que está hablando usted ahorita es sobre la parte de la introducción, ¿no? Que mandó leer, Nada ¿no? más, nada más, Ah, maestro. ya, eso. Nada más. Eso es lo que ustedes van a leer para el día viernes. Ah, ya, ya. Entonces sí puedo comentarlo porque ya lo leí. Porque como Ya. decía, como usted hablaba de Legoff, decía, "Ay, de repente no le he leído o le he leído". Por eso estaba como media duda. No, no, Eh, claro, dije que esto se inicia con Bloch y que luego Legov, ¿no? Pero ya, bueno, ¿qué ya, impresión tienes de Bernán, por favor? sí, profe, en realidad es interesante lo que él dice porque va a mencionar sobre la estructura que tiene el mundo griego, pues, ¿no? Comenzando con él recopila las obras, ¿no? De Herodoto, de diferentes autores, Ujú. para entender más amplio la forma en cómo estaba estructurada el mundo griego, pues, ¿no? Además, la parte de la religiosidad y del paso del mito a A la la razón. razón, dejando de lado distintas ideas, ¿no? Porque ahí el autor menciona sobre que la idea equivocada es como un paso a la, o sea, un paso más avance hacia la razón, pues, ¿no? O sea, yo me equivoco, pero me equivoco hacia lograr algo bueno, ¿no? O sea, algo lógico. Exacto. Y ya, pues, eso. Increíble, sí, o sea, no hay un castigo divino. O sea, no hay un Saúl que, porque se equivocó el camino, en el caso de los hebreos, ya no puede volver hacia atrás, se le va a quitar inclusive la corona, ¿no? No, acá los griegos son más frescos, ¿no? Y su Dios es más todavía, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Leanlo pues, jóvenes. Busquen también sobre Príapo, vamos a conversar sobre él, porque sobre él también menciona Bernard, ¿no? Así como suena Príapo, ¿sí? No Príamo, es otro, Príapo. Y conversemos entonces el día viernes. Sí, jóvenes, por favor, lo quiero escuchar a todos. Ya nos ha dado un alcance Eduardo, nos ha dado alcance Rodrigo, Alejandro, Diana. Sí, jóvenes, así que yo lo dejo ahí, ¿sí? Lo dejo decir un poquito más temprano. Y a los días viernes nos despachamos de largo, ¿sí? Muy bien, joven. Entonces, disfrutemos por la lectura, ¿no? Disfrutemos de esa muy buena lectura. Y por favor, Leonardo está por acá. Sí, uy, ya no está, ya. En un ratito entra. Bueno, Leonardo y Armando, por favor, ya se acerca. Todo esto tiene que estar, pues, aprovechado para su exposición, que es la siguiente. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Eso sería todo por hoy. Sí, increíble, ¿ah? Miren, nos hemos dado 3, 4 diapositivas nomás, ¿no? De como 9 que había preparado, pero es así, esa lectura es muy buena. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. Entonces, nos vemos el viernes. Rápido se fue el tiempo. Ay, el chat, perdón, el chat. Ángel Williams, hay aportes. Por ejemplo, tío, los hombres no serían ni mejores ni peores por nacimiento, por eso que son los extranjeros.
Ahí, Ángel, los extranjeros no son muy bienvenidos, ¿ah? En cada pueblo, porque son vistos como posible problema. ¿Aceptan el comercio? Sí. Pero ¿aceptan los dioses de los comerciantes? Sí. Pero de ahí a que ingresen a sus ciudades, acuérdate que inclusive tanto espartanos como atenienses tenían a los extranjeros como con posiciones bastante limitadas, ¿no? En torno a sus derechos, ¿no? ¿Sí? Bastante limitados. Sí, la primera parte es correcta, ¿no? Ni mejores ni peores por nacimiento. Pero sí, los extranjeros son muy vigilados en cada ciudad de estado. Puede ser signo de problemas. ¿Sí, Ángel? Gracias por el aporte. Listo, jóvenes, entonces nos despedimos. ¿Sí? Luis Enrique, Alejandro, Ángel, Ángelo, Bruno, Diana, Eduardo, Luis David, Omar, Renzo, Rodrigo, Arturo, Palao. Nos vemos el viernes, jóvenes, 4 en punto. Ah, muchachos, Adiós, profesor. Cuídense, muchachos, a ustedes más bien. Gracias, A profesor. ustedes, Hasta a luego, ustedes. profesor. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesor. Hasta el